Estamos grabando. Listo. Muy bien. ¿Qué tal? Estamos con Guillermo Chan, experto en regulación de mercados y docente también de la Universidad de Piura para conversar sobre un tema que hoy está, digamos, todavía un poco fresco en los medios de comunicación y es el tema de la fiscalización a las clínicas privadas, ¿no? En esta época de la pandemia han habido muchas denuncias sobre cobros excesivos en las clínicas para atender a pacientes COVID. Incluso ya el primer ministro Vicente Ceballos ha señalado que la fiscalización a las clínicas privadas y la regulación existente es bastante débil. Vamos a conversar con Guillermo Chan para que un poco nos explique esta situación que está pasando en el país. Guillermo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Guillermo, el primer ministro pues ha señalado que los mecanismos actuales de fiscalización para las clínicas privadas son demasiado débiles. Vicente Ceballos añadió además que su salud, ¿no? Que es, digamos, la fiscalizadora, la defensora del aportante, debería estar actuando ya de inmediato. ¿Cuáles crees que son esas debilidades a las que se ha referido el primer ministro Vicente Ceballos? Sí, yo no creo que haya tanto debilidades en el sistema, sino que lo que creo que hay es que el sistema no está pensado para una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Viendo el Decreto Supremo 20-2014, que es la norma de la ley el tubo de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, o sea, vemos que ellos tienen las competencias necesarias para regular, para fiscalizar todo lo que tiene que ver con las características del servicio público, o sea, calidad, continuidad, universalidad, pero siempre y cuando estemos en condiciones ordinarias, ¿no? O sea, en ningún momento se habla de situaciones extraordinarias, ¿no? Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que como la competencia la tiene su salud, Indecopi tampoco puede actuar desde el punto de vista del derecho del consumidor. Entonces, porque en principio esto se creó pues con la finalidad de descentralizar todo en una misma entidad. Y bueno, la cuestión que tenemos es que el Estado no ha usado los mecanismos extraordinarios que son para las situaciones de emergencia, ¿no? Hoy incluso en una entrevista en RPP le decían al ministro de Salud qué pasa, pues, por qué no se aplica el artículo 82 de la Ley General del Sistema de Salud, que permite en caso de pandemia, pues, requisar equipo médico e incluso intervenir las clínicas, ¿no? Entonces ellos han optado por el diálogo, es una norma que no está reglamentada, que podría bien el Ejecutivo reglamentarla y actuar con determinadas cuestiones, ¿no? Lo que sí hay que tener en claro es que el precio va a ser muy difícil de tocarlo, ¿no? Porque en una economía de libre mercado eso es más complicado, ¿no? Guillermo, dentro de estos días o semanas que ha sido la pandemia, se ha denunciado un abuso, ¿no? De parte de las clínicas con respecto a los cobros para la atención de pacientes COVID. ¿Tú crees desde tu punto de vista técnico que sí ha existido este aprovechamiento en el cobro de estos servicios por parte de las clínicas? Mira, pienso que hay dos cosas aquí que analizar. En primer lugar, como digo, nada de la regulación está pensado para las situaciones extraordinarias, ¿no? En segundo lugar, es que nadie previó venir el cúmulo de gente que se iba a atender. Bueno, somos dos personas aquí que estamos conversando que hemos tenido COVID y que en los días en que hemos tenido COVID, pues las clínicas en Piura incluso estaban cerradas por overbooking, ¿no? Entonces, no hay que echarle todo el problema a la clínica llega donde puede llegar. Y una tercera cuestión a tener en cuenta es que también los costos de la clínica sufren variación, así como ha sufrido variación las medicinas, el oxígeno, el personal médico incluso. Algunas clínicas han tenido que contratar más personal porque el personal que tenían ellos se les ha infectado o no iba a trabajar. Entonces, la clínica también ha sufrido. A mí me parece que es muy prematuro decir, mira, han abusado. Obviamente hay supuestos en los cuales sí puede decirse que hay más que un abuso, un tema de idoneidad, que se diría en temas de consumidor, ¿no? Se ha visto en las noticias que se cobraba por pruebas
que eran gratis en el Estado y que incluso la propia clínica lo mandaba el Estado. Habrá que ver pues si eso se soporta pues en un gasto de transporte o en un gasto administrativo adicional, pero si no, efectivamente, estas conductas deberían ser denunciadas. Pero me parece muy duro decir, oye, ha habido un abuso de las clínicas en general, porque lo que hay que respetar es el principio de presunción de inocencia y por otro lado esto hay que demostrarlo, ¿no? Y ahí hay que ir a los números, ¿no? Ahora, pero tomando en cuenta eso que tú mencionas del principio de idoneidad, ¿no? Entendiendo que estamos en una emergencia, hablar pues de 20.000 soles como garantía o hasta 50.000 soles para la atención de un paciente COVID, ¿no te parece un exceso? O sea, si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, en una época donde el dinero es lo que más falta aún, hacer es dar esa cifra para la atención de un paciente suena excesivo. Ahora, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no me parece, o sea, visto desde el punto de vista del consumidor sí puede ser excesivo, pero también el consumidor, no estoy defendiendo las clínicas, solo estoy un poco dando cuenta de las cosas. En Piura el balón de oxígeno ha estado a 10.000 soles. Entonces, claro, las clínicas cuidan su negocio, no son obra social, y lo que tienen que hacer es un poco prever también las subidas y bajadas de precios de los insumos, ¿no? La ivermectina, yo la compré para mi tratamiento a 32 soles, un frasquito que alcanza para 2 tratamientos, y ahora el mismo frasquito está haciendo 50 soles, ¿no? Porque también se ha generado una escasez porque la gente ha optado por comprar en masa, ¿no? Entonces, eso también ha afectado. Y la clínica, una clínica no es que tenga un depósito de medicinas tan fuerte como los puede tener el Estado, ¿no? O sea, ya hemos visto en las imágenes cuando estuvo aquí el presidente, el depósito de la Diresa es mucho más grande, que es casi del porte de la mitad de una clínica en Piura, ¿no? Entonces, claro, una clínica no tiene tanto stock, porque Ujú. tampoco se sustenta su negocio teniendo tanto stock, ni tiene una fábrica productora de oxígeno. Ujú. Entonces, la clínica atiende a lo que puede, ¿no? No es un gran negocio, y más bien hay que verlos como colaboradores del servicio público de salud y no más bien Ujú. como una competencia, ¿no? Es un medio para desahogar todo el trabajo que tiene en general los hospitales públicos o las clínicas públicas, ¿no? Ujú. Ahora, algo que se dijo durante estas semanas y sobre todo lo relacionado a los cobros que estaban haciendo las clínicas y es si la ley de oferta y demanda debe seguir primando en una época de emergencia sanitaria. Porque, digamos, la explicación que se da es, pues nada, hay una sobredemanda de medicamentos que los tiene que regular el mercado, ¿no? Y si la gente compra de más así no lo necesite, bueno, es un comportamiento del consumidor en la cual la ley de oferta y demanda pues queda excluida. Reitero en ese sentido la pregunta, este comportamiento del mercado, ¿no? Regulado por la ley de oferta y demanda, ¿se debería mantener en un estado de emergencia sanitaria o debería regularse de otra manera o debería haber un actuar del Estado distinto? Mira, en principio, la economía social, la Constitución prevé en su artículo, no me acuerdo, creo que es el 59, que el ejercicio de la libertad de empresa no puede atentar en contra de la salud y la seguridad, lo dice expresamente. Esto obviamente rige para momentos ordinarios y tanto para momentos de emergencia como los que estamos viviendo ahora. O sea, el mercado no es absoluto en un modelo de economía social de mercado. Pero para activar determinadas matizaciones a la fuerza del mercado, tiene que usarse la ley. Y en el país, la pandemia nos ha encontrado con una mala regulación. Tenemos la Ley General de Salud que habla de todo el tema de las epidemias y pandemias, que no tiene un desarrollo reglamentario. Hay muchas herramientas ahí que si se desarrollan reglamentariamente podrían ayudar a sobrellevar mejor la crisis. Está también todo el sistema de emergencias, que en principio ese sistema está pensado para desastres naturales. La ley del SINAGER está pensada para desastres naturales, e incluso la ley de movilización civil, que está pensada para épocas de guerra, permite pues que incluso el Estado tome bienes privados, teniendo en cuenta la emergencia. Entonces, si se hubiera usado esos instrumentos, bastaba con poner
en la ley del Sinaguer o en la ley de movilización civil, que también es estado de emergencia, una epidemia, y activabas todo el sistema para poder usarlo. Desgraciadamente el Estado no ha ido por esa vía, ha preferido dictar normas directamente, porque la declaratoria de emergencia de la Constitución establece el estado de emergencia por tres supuestos: por desastres naturales, estado de guerra, y luego otras circunstancias que alteren la situación social, la paz social, ¿no? Claro, el Ejecutivo ha tirado de esto, de esta opción, para crear todo un nuevo ordenamiento jurídico, teniendo ya el régimen de pandemias de la Ley General de Salud y el régimen, como digo, de desastres naturales y el régimen de movilización civil en caso de guerra. Bastaba con decir, uso esto, y entraba todo el régimen, y ya había experiencia. Incluso ya hay preparación y saben qué entidades pueden entrar. Pueden entrar el tema de los militares con el tema de control de la ciudad, con el tema de ayuda en la distribución de productos, porque si hay movilización, pues hay productos que tienes que llevar de un sitio a otro, ¿no? El Estado podría tomar y cooperar y hacer acciones conjuntas con los privados para combatir de la mejor forma esto, ¿no? Y como digo, el caso del 82 de la Ley General de Salud, que permite incluso pues, tomar la clínica, ¿no? Entonces, ha habido herramientas, pero el problema es que no se han usado, no se han desarrollado. Y quien tiene la potestad de desarrollarlo es el presidente de la República. La propia Constitución dice en el propio artículo, en el artículo 118, que el presidente es el que reglamenta estas leyes. Entonces, las leyes están, incluso para mayor dureza, el presidente ha tenido potestades legislativas, o sea, ha podido dictar leyes para unir todos estos sistemas en un único sistema de emergencias. Pero el problema es que no se ha hecho, ¿no? Ahora, las clínicas privadas en algún momento han argumentado, y esto lo decía el mismo jefe del ente fiscalizador de su salud, que ellas habían asegurado que dentro del rango de las clínicas a nivel de Sudamérica o de Latinoamérica, las clínicas peruanas son las que menos cobran en el tratamiento a pacientes y en la atención a pacientes. Esto, digamos, sonó una defensa tardía y luego también entró en el crisol de la evaluación si en realidad esto es verdad, ¿no? ¿Tú manejas información al respecto de ello? Yo la verdad no manejo información. He visto recientemente un cuadro que compara los sueldos de los médicos públicos y de los médicos privados, que creo que es una información que hoy está en redes y que básicamente dice que un médico de una institución privada gana menos que un médico de una institución estatal. Pero como te digo, esto hay que verlo y hay que distinguir también, y perdonen que insista, entre situaciones ordinarias y situaciones extraordinarias. Claro, en situaciones ordinarias la clínica se dedica normalmente a la capa simple, ¿no? O sea, básicamente a temas de consultorio. Nunca se dedica a la capa compleja, que es donde está, por ejemplo, la UCI, ¿no? Alguno que otro accidente. Por eso es que no hay un incentivo en las clínicas para tener una UCI más grande, cosa que sí hay en el Estado, porque el Estado sí se dedica a enfermedades más complejas. Como dije hace un momento, me parece que aquí hay que entrar al detalle de los costos. Ya el tema de la mano de obra es un detalle y eso puede decir que efectivamente respecto de América Latina los costos de una clínica son menores, ¿no? Pero claro, el oxígeno hace unos meses costaba una cantidad y luego pues más. La propia medicina, las propias mascarillas, el material quirúrgico. O sea, el golpazo de la elevación de los precios también ataca a las clínicas, ¿no? Ujú. Ahora, Guillermo, ya en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿qué crees que debe cambiar en la regulación o en la fiscalización de las clínicas privadas, ¿no? Pregunto esto, obviamente, en el marco normativo, ¿no? ¿Qué aspectos claves crees tú que deberían revisarse en la fiscalización de las clínicas privadas? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, ya lo he mencionado, ¿no? Hay que distinguir las situaciones ordinarias de las situaciones extraordinarias, ¿no? Las situaciones ordinarias, obviamente, el control de precios es lo más ilógico, ¿no? Porque es la competencia la que ayuda a que los precios bajen y eso se regula solo. En situaciones extraordinarias sí me parece que habría que buscar la forma de que las clínicas tengan también una seguridad para no cobrar excesivamente, porque ellos también cubren sus costos y sus riesgos, ¿no?
Yo propondría aquí, por ejemplo, aquello que ya he propuesto antes para las medicinas, ¿no? O sea, decirle, el margen de ganancias de la clínica es esto, independientemente de suban o bajen los insumos, porque eso te da también una tranquilidad, ¿no? O sea, para las clínicas de Talara también ha costado el balón de oxígeno 10.000 soles, ¿no? O 8.000, ¿no? O sea, ya se verá, ¿no? Entonces, eso por un lado. En épocas ordinarias me parece que no solo hay que regular las clínicas, sino que también hay que regular la profesión médica. Lo que voy a decir es un poco políticamente incorrecto, incluso muy políticamente incorrecto, pero el sector salud es un sector muy informal. SUNAT ha dado un gran paso formalizando al sector medicina, al sector de los médicos, a raíz de que los ciudadanos podemos deducir los gastos médicos como parte de nuestro impuesto a la renta, ¿no? Entonces esto ha hecho que los médicos estén forzados a dar recibos por honorarios, porque normalmente un médico en una consulta no te dan recibos por honorario, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el tema de las clínicas, hay que pensar muy bien cómo organizar la clínica, porque la clínica básicamente funciona como una junta de propietarios de un edificio de departamentos. Cada médico es dueño de su consultorio, cada médico es dueño de su secretaria, cada médico es dueño de su tiempo. Entonces, el empresario de la clínica lo único que hace es administrar la junta de propietarios y alquilar los consultorios. Entonces, claro, me parece que aquí hay que distinguir la atención primaria de la verdadera hospitalización, o sea, de alguien que se va a dedicar efectivamente a camas, a tratamiento. Deben tener dos regímenes distintos. Obviamente lo que más se necesita siempre es la atención primaria, ¿no? Pero si necesitamos ampliar, por ejemplo, la capacidad en UCIs, el régimen hospitalario debería tener algún incentivo tributario para fomentar pues que los empresarios también hagan inversión en eso, porque ya se ve que la capacidad del Estado es muy difícil de poder llenar, ¿no? Y luego, que exista claridad entre las competencias de la SUSALUD y las competencias de INDECOPI también, ¿no? Porque, claro, me parece que hay un núcleo duro de consumidor que yo creo que INDECOPI debería tener y que SUSALUD debería dedicarse más bien a la regulación interna de la clínica, ¿no? A supervisar esto, ¿no? Como te digo, con estos dos modelos, ¿no? Y tener en cuenta también las situaciones extraordinarias como esto, ¿no? Mucha gente postea ahora que en Finlandia o en Alemania se han nacionalizado, y uso el término nacionalización entre comillas, las clínicas. Esto no es una nacionalización, básicamente es una especie de intervención empresarial, ¿no? O sea, es alguien de lo que vendría a ser la direza de esos países que toma la dirección de la clínica provisionalmente, ¿no? Respetando incluso el tarifario y los costos de la clínica. Entonces, también hay que tener en cuenta cómo vamos dando las noticias, ¿no? Pero yo pienso que la reforma de salud tiene que ir así. Ya estamos en un momento en donde los médicos son muchos, hay muchas universidades públicas y privadas. ¿Sí? No todos los médicos van a ir al sector público, cada vez se pueden hacer los exámenes más difíciles, pero los que no ingresan, pues habría que facilitarles sistemas corporativos, ya sea asociativos, o sea, non-profit y profit, propiamente sociedades empresariales, pues para que puedan unirse y realizar clínicas y ampliar estas bases, ¿no? Eso le compete al Estado mejorando la regulación. Ahora, Guillermo, ya una de las últimas consultas en este sentido, digamos, la percepción que la gente tiene de los organismos reguladores en general no es de las mejores. Y en esta pandemia, los organismos reguladores tampoco la han pasado bien, ¿no? La percepción, por ejemplo, en particular que la gente tiene de Indecopi es que, digamos, no le sirve en épocas complicadas, ¿no? Da respuestas que parece que la gente no, o sea, digamos, da respuestas que la gente no termina de entender y no quieren, ¿no? Eh, no solamente por el tema de salud, sino por el tema de colegios, por el tema de telefonía. Su salud, dicho sea de paso, es un organismo regulador poco conocido, ¿no? Entonces, solo por mencionar estos dos organismos reguladores, ¿tú crees que en general este tipo de instituciones están en deuda con la sociedad? ¿Tienen que modificarse, tienen que replantearse, qué tienen que ajustar? Porque no están
con la sociedad a la que se deben, por cierto. Porque entendemos el tema técnico, pero no conectan. Sí, me parece que hay que distinguir dos niveles aquí. En primer lugar, la función del regulador, en general, es cumplir la ley. Muchas veces la sociedad tiene problemas que no están previstos en la ley. La pandemia no estaba prevista en la ley. Bueno, sí estaba prevista. Hay 11 artículos en la Ley General de Salud y es todo lo que había, sin desarrollo reglamentario. Y el Estado no optó por desarrollarlos. Por otro lado, todos los reguladores están pensados para situaciones ordinarias, no para situaciones extraordinarias. Incluso muchos de ellos les cogió la pandemia como a cualquier ciudadano y tuvieron que suspender incluso sus actividades y sus trabajos porque no iban a arriesgar su vida para ir a las oficinas. Ahora ya los reguladores en general y el Estado en general se está abriendo, buscando protocolos, pero no tenían previsión para trabajar en situaciones extraordinarias. Entonces, tampoco se les puede achacar a ellos la culpa, porque la culpa es la mala legislación. O sea, el Congreso en general, los últimos congresos, no han pensado determinadas situaciones. Y aquí me parece importante que se le da mucho pie a temas de coyuntura temporal superficial respecto de las verdaderas reformas del Estado. O sea, aquí nos estamos preocupando, y en las últimas semanas ha habido todo un problema, pues porque no se presenta la declaración jurada de tal cosa, ¿no? Por el papelito. Cuando en verdad lo que la gente necesita es un Estado regulador con herramientas fuertes para poder resolver los problemas de la gente, en especial en el consumidor, porque hay una asimetría organizacional, o sea, la empresa tiene una capacidad organizativa más fuerte que el consumidor. Y si el regulador no tiene las herramientas necesarias para poder fiscalizar eso, y de ser el caso castigar, porque tampoco se puede castigar por castigar, obviamente habrá ese sinsabor de la gente, ¿no? Entonces me parece que esta epidemia o pandemia lo que nos debería llevar, y debería llevar especialmente a las autoridades, es a ponerse a pensar bien, no en reformas de cortar y pegar, sino a pensar bien cómo es la estructura de la sociedad peruana. Porque yo pienso que muchas veces lo que copiamos son modelos regulatorios de otros países y usamos trajes que no nos quedan, o porque son muy grandes o porque están pensados pues para otro tipo de personas. O sea, por decir alguna cosa, se habla mucho de la educación finlandesa, hay que importar la educación finlandesa, pero yo no soy finlandés. Entonces, ¿hasta qué punto va a servir, no? Me ha sonado eso de que compramos un frac, pero nos queda mejor el overol. Efectivamente. O sea, estamos en un país en donde mucha gente es pobre, un nivel de informalidad altísimo, y hemos vivido una cuarentena como si fuéramos europeos. Por ejemplo, vivimos tú y yo en la región, segunda población a nivel nacional, y no hay un hospital de alta especialidad. O solo se ha nombrado un hospital en una ciudad como hospital COVID, sin tener en cuenta que Talara está 3 horas, que Chulucanos está 4 horas, que Canchaca está 4 horas y media, o que Ayabaca está también lejos. Entonces, es un tema de conocer la realidad. Si las normas surgen de la realidad, parte de la realidad, regula la realidad existente, obviamente las soluciones que tendrán las instituciones serán las adecuadas. Si copiamos modelos y si seguimos copiando modelos, nunca resolveremos los verdaderos problemas del país. Guillermo, una pregunta final. Bueno, has comentado que en realidad es un problema de legislación, tanto que esto complica a los órganos reguladores y también de alguna u otra manera los pone en el limbo a las inversiones en clínicas, ¿no? Pero desde tu punto de vista, no entrando obviamente al servicio sanitario en sí, porque el expertise es otro, sino ¿qué crees en todo caso que deben asumir como responsabilidad las clínicas, ¿no? En la pandemia, pues es una situación extraordinaria, ¿no? Pero pasada la pandemia, volvemos a esta normalidad anterior, o que yo creo que vamos a volver a esa normalidad, no a la nueva normalidad, como muchos dicen que hay que estar,
¿no? Porque el que te pongas una mascarilla y te alejes, pues durará un tiempito y luego la gente volverá a los abrazos, ¿no? O sea, eso es cultural. Entonces, ¿cuál es la parte de responsabilidad que le toca a las clínicas en este contexto y en lo que viene? Desde el punto de vista jurídico, pues habrá que aplicar las sanciones establecidas en las leyes de salud, siempre y cuando se comprueben, de ser el caso. Pero como siempre, el defecto es de la legislación. Ya desde el punto de vista moral, cada clínica sabrá, ¿no? A lo que se atiene, ¿no? No todas las clínicas han sido malas, ¿no? O sea, hay clínicas que sí se han puesto la mano en el pecho y han hecho las cosas bien, ¿no? Por eso no creo yo en las generalizaciones, sino en ir al caso concreto y ver, ¿no? El caso concreto que mencionábamos de esta clínica que ha cobrado por hacer una prueba que la mandaba al Estado y que la hacía gratis, pues habrá que ver si efectivamente ha cobrado por algo que es gastos administrativos, gastos de transporte, o sea, habrá que entrar al detalle y ahí habrá que entrar el órgano competente, que en principio es su salud, y si no es su salud, bueno, supletoriamente Indecopi tiene todo el tema de la competencia respecto del consumidor, o de ser un caso de estafa, pues entraría a la fiscalía. Pero me parecería que hay que ir caso por caso y no puede satanizarse al sector. Entonces, lo que hay más bien, lo que le tiene que hacer el Estado es buscar que el sector sea el aliado, porque el sector le ayuda en aquellas cosas en las que él no puede hacer. Más en un país en donde tenemos una estructura socioeconómica de mucha gente de pobreza, ¿no? Entonces, si alguien tiene dinero y puede atenderse en una clínica, pues le está dejando libre una cama a alguien que no tiene recursos en un hospital público. Entonces, interesa efectivamente que haya más clínicas y que la gente que sí efectivamente pueda pagar una clínica la pague para que el Estado pueda dedicarse efectivamente a la gente que lo necesita. Y eso implica darle reglas claras a las clínicas para que puedan saber cuánto es lo que pueden ganar y puedan incluso crecer como empresa para dedicarse, para que el Estado pueda dedicarse a, que efectivamente, a quien efectivamente lo necesita, ¿no? Bueno, pues mientras todavía la salud siga desbordando al Estado, obviamente habrán inversiones privadas en el tema de salud, ¿no? Antes de que explote la pandemia, inauguraron una clínica en Santa Isabel, ¿no? Una clínica bastante moderna, pero bueno, no sabemos qué habrá sido de ella porque no ha podido atender con regularidad, pero siguen generándose inversiones en el tema de salud y la principal razón es que el Estado no llega, ¿no? A la atención de No, y calidad, vuelvo al el punto, tema son de la salud. médicos que se van asociando y a los que hay que darles una estructura para que puedan desarrollar la clínica. O sea, no podemos tener clínicas que funcionen como edificios conjuntas de propietarios. Y también al inversor, que muchos de ellos son casi casi business angels, ¿no? O sea, gente que invierte sin un estudio de mercado, viendo básicamente que hay esa necesidad por cubrir y también hay que arroparlos en ese sentido, pues para que sus inversiones puedan crecer, puedan ser estables y puedan también con gusto servir al país, ¿no? Porque la salud, la educación y la seguridad social son tres sectores en los cuales la fibra social es muy fuerte y si damos reglas claras, pues los privados podrán actuar con tranquilidad y la gente estará tranquila, ¿no? Ujú. Muy bien, Guillermo Chan, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta Bien, luego. hasta luego. Bueno, dejo de filmar, detengo la grabación.